Muy bien, entonces seguimos acá con la segunda parte. Vamos a retomar el estudio de la gematría de la palabra Moshe. Recordemos que significa aguas de salvación, que tiene un valor de gematría de 345, que se resume en 3, ¿sí? Y cómo ese 3 representa, entonces estamos hablando del Sefirot, de Netzah, y Netzah está la valentía, el valor. Pero también hay una cualidad de Moshe. Moshe se le conoce como el hombre más humilde del pueblo de Israel. Entonces, para ser victoriosos, tenemos que primero tener un corazón humilde, una mente humilde. La humildad es reconocer que el Eterno es todo y que nosotros somos uno con el Eterno, que todo lo que tenemos, que el conocimiento, nuestras fuerzas, las cosas, todo lo que tenemos viene de parte del Eterno y que sin Él nada somos. Entonces, Netzat significa la victoria sobre el ego. Es doblegar el ego y significa rendirnos al Eterno, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de que Moshe ascendió la montaña, significa de que él tuvo que crear unas cualidades, en hebreo midot, pero una de las más importantes para poder salir victorioso, porque eran unas pruebas muy difíciles. El Eterno pone unas pruebas, en la medida que vamos alcanzando niveles de santidad y de sabiduría, nos coloca unas pruebas muy fuertes. Y se necesita tener un valor grande, pero la humildad nos permite alcanzar la victoria. Y entre más humilde, pues más va a recibir, ¿sí? Entonces, en esto no cabe los soberbios ni los egoístas. Vamos a continuar acá. Dentro de esta descodificación, en el libro de Yazar, vamos a ver cómo Moshe vive unas situaciones, ¿no? Vive unas situaciones. Recordemos que Moshe fue criado entonces por la hija del faraón como un príncipe de Egipto. Recibió todo el conocimiento, toda la sabiduría de los sabios de Egipto. Conoció las artes de la guerra, conoció la arquitectura, la política, la filosofía, las letras. Como todo príncipe de Egipto, pues tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a conocimiento, a preparación. Se convirtió en un general del ejército del faraón. Era de entera confianza del faraón. Y era por la brillantez de su alma, de su espíritu. Su capacidad de inteligencia para aprender, para sobresalir por encima de los demás en cuanto a sus capacidades. Pero él conservaba en su esencia esa alma hebrea, como alma hebrea que era, lógicamente. Recuerden que su madre lo crió un tiempo y le amamantó y le transmitió ese amor por el pueblo hebreo, ¿sí? Y por el único eterno. Él conoció de muy niño el único eterno, aparte de que siempre tuvo a su hermana a su lado, como una nodriza también, y esa hermana pues prácticamente se encargaba de transmitirle la sabiduría del pueblo hebreo, que aún unos cuantos en el medio de la esclavitud aún conservaban y trataban de preservarse y de mantener las enseñanzas de los patriarcas, ¿ya? Y así fue como en un momento determinado sucedió un hecho muy trágico, porque dice aquí en el libro de Yazar 71.1, dice, cuando Moshe tenía 18 años, tengan en cuenta que era muy joven, de edad, él deseaba ver a su padre y a su madre. Desear ver al padre y a la madre significa en nuestra alma desear volver a los patriarcas, desear volver al seno del pueblo hebreo, ¿sí? Y fue a la tierra de Goshen, donde se encontraba esclavos, el pueblo hebreo, y Moshe estaba cerca de Gosén. Él vino al lugar donde estaban ahí los hijos de Israel, ahí estaba todo el pueblo de Israel acampando como esclavos, como les decía, pues, en una situación paupérrima, espiritual y física, ¿no? Estaban trabajando y él observó sus cargas, o sea que él observó cómo trataban al pueblo de Israel y las penurias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y él tenía no solamente una visión de lo externo físicamente, sino también tenía un don maravilloso en su alma puesto por el Eterno, y él podía ver las penurias espirituales del pueblo de Israel.
Él podía ver el nivel tan bajo que había alcanzado el pueblo de Israel. Y él vio a un Misraim, a un capataz, golpeando a uno de sus hermanos hebreos. La mayoría de ustedes ya conocen esta historia, cómo él defiende al hebreo y pues golpea al capataz y muere. Y luego entonces él, al ver que mató a un egipcio, pues va y lo entierra, lo busca por allá en la arena y lo entierra. Pero lógicamente que él teme al faraón, ¿sí? De que se dé cuenta que él había matado a uno de su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 2, en el versículo 11 al 15, vamos a mirar cómo Moisés, a través de este hecho, huye de Misraim. Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio a Misraim golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al Misraim Jimin y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente él salió y vio a dos hombres hebreos peleando el uno contra el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al Misraim? Mire que Moshe creyó que no lo habían visto, pero sí había testigos de la muerte del capataz egipcio. Moshe entonces tuvo miedo, claramente. Él pensó, el asunto es conocido. Cuando el faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó del faraón para habitar en la tierra de Midian. Y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Bueno, antes de eso, pues, vamos a ver que, bueno, hay una historia un poco más amplia de lo que pasó luego que él sale de Midian, de Egipto, disculpen, de Misraim, antes de llegar a la tierra de los midianitas, ¿sí? Por eso tenemos que apelar a otras fuentes, como el libro de Yashar, que es un libro que nos cuenta con mayor amplitud, ¿sí? Situaciones que no nos relatan pues, en la misma Torá. Dice en el libro de Yashar, capítulo 72, versículo 22-23. Y Moshe tenía 18 años de edad cuando huyó de Misraim de la presencia del faraón, y él huyó y escapó al campamento de Kikianutz, cual en ese tiempo estaba asediando a Cush. Kikianutz era rey de Cush, sino que él salió con sus ejércitos a pelear con los midianitas y otros ejércitos, y cuando regresó a su ciudad resulta que uno de sus sacerdotes se apoderó de su ciudad, Cush, y cuando llegó las murallas estaban más altas. Entonces Cush, Kikianú le pidió y su ejército que le abrieran las puertas y nadie quiso abrirle las puertas. Antes golpeaban desde arriba con flechas a sus soldados y morían. Intentaron varias veces, de muchas maneras, escalar las murallas o pasar y no podían. Entonces Kikianú decidió sitiar la ciudad por 9 años. ¿Sí? Entonces dice, y Moshe, bueno, entonces Moshe en su camino se encontró, pasó por la región de Cus y se encontró con esta situación. Él venía huyendo, recuerden, venía huyendo de Misraim, de Egipto. Y entonces él se unió a las fuerzas de Kikianús. Y como Moshe era un hombre muy sabio en el arte de la guerra y del liderazgo, entonces dio unas recomendaciones a Kikianús de cómo tomarse la ciudad. Y entonces este rey Kikianús logró nuevamente poseer a Cus, la ciudad, y volver a ingresar a la ciudad de Cush. Entonces le dieron honores y homenajes a Moshe, y Moshe se convirtió en ese momento en un hombre de la mano derecha de Kikianús. Entonces dice acá cómo ellos estaban asediando a Cush y Moshe salía y entraba con ellos durante 9 años. Él estuvo 9 años con ellos en ese asedio. Luego el rey de Kikianús muere y el pueblo, los hijos de Kikianús ahora eran unos niños, entonces los principales líderes de este reino de Cush nombran a Moshe como su rey. Lo nombran rey y él dirige con justicia a este pueblo, pero cuando el hijo mayor de Kikianús crece, entonces él pide reclamar su trono y le piden a Moshe que entregue el trono por las buenas, que le dan tesoros, le dan posesiones para que deje el reinado. Y entonces Moshe, pues, viendo que no tenía de otra, porque si no igual lo podían matar, entonces entregó
este puesto que tenía de rey, por decir así, temporal, y se fue a la tierra de Midian. ¿Sí? Entonces Moshe llega a Midian. En el libro de Yazar 76 dice: así que Moshe salió de la tierra de Cush y fue a casa y cesó de reinar sobre Cush. Y Moshe era de 66 años de edad cuando salió de la tierra de Cush. Pues esta cosa era de Yahweh, porque el periodo había llegado que él había designado desde tiempos de la antigüedad para sacar a Israel de la aflicción de los hijos de Ham. Recordemos que Ham, el hijo de Noah, de él nace el reino de Misraim, de Egipto. Así Moshe fue a Midian, porque él tenía miedo de regresar a Misraim por causa del faraón, y él fue y se sentó junto a un pozo de agua en Midian. Siempre lo vamos a tener que relacionar con el pozo de agua. Recordemos que Eleazar, el cual manda a Abraham, encuentra a Rebeca, a Rica, la encuentra en un pozo de agua, dando de beber a los animales, y ahí es donde va a reunir a Isaac para que sean una pareja. Siempre vamos a ver esta relación y vamos a ver aquí cómo Moshe se encuentra con Séfora, bueno, con las 7 hijas de Yitro o de Reuel, como se llamaban en ese entonces, y ahí se encuentra con Séfora. Estas 7 hijas tienen que ver entonces con el árbol de la vida. Recordemos ahora que estuvimos viendo, voy a regresar a la imagen. Aquí están el árbol de la vida. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sefirot de los 10. Aquí faltan los 3 sefirot superiores, no están porque los 3 sefirot superiores o las 3 dimensiones del alma que están en el nivel de la silud, de las emanaciones, le pertenecen al Padre y no fueron dañadas. Pero estas 7 sefirot inferiores fueron resquebrajadas, estas vasijas, cuando se dio la caída de Adán y la expulsión de Adán del Gan Edén, del paraíso, a la tierra. ¿Sí? Entonces, estas son las 7 hijas que estaban en el pozo. Es para que tengan en cuenta de que se está hablando desde el nivel oculto, desde el nivel más profundo de la Torá. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, desde el versículo 11 al capítulo 3, 22, pues vamos a ver esa situación cuando Moshe llega y se encuentra entonces en el pozo, él trae sed, y él ahí encuentra a las 7 hijas de un sacerdote de Midian. Reuel era sacerdote de un pueblo pagano como los midianitas. Recuerden que la orden desde un principio era que ningún hebreo podía casarse con una mujer extranjera, que no fuera del pueblo hebreo, ¿sí? Eso siempre se ha guardado ahí. Pero bueno, aquí hay un propósito del Eterno. Entonces, cuando las 7 hijas de un sacerdote de Midian vinieron a sacar agua del pozo, en el pozo hay agua. El pozo representa la Torá, la profundidad de la Torá. Si en el pozo no hay agua, como le pasó a Joseph cuando sus hermanos lo lanzaron a un pozo que no haya sino alacranes y serpientes, significa que no hay conocimiento, que no hay sabiduría. Y por el contrario, donde hay serpientes y escorpiones, lo que hay es conocimiento del mal, de las tinieblas. Pero en este caso estamos hablando de agua, estamos hablando de agua de vida, ¿no? Y el agua tiene la letra Men. Recuerde que es el pozo, la letra que es la Men, es la letra como se origina la palabra Moshe o Moisés, ¿sí? Y van a dar de beber a las mujeres, pero llegan unos pastores que quieren interrumpir que ellas tomen agua, se aprovechan que ellas son mujeres, pero entonces Moshe defiende a las mujeres, dice, defiende a las sefirot para darles de beber primero a ellas, y no a los extranjeros que representan todos esos pensamientos en nosotros, ¿sí? Esos pensamientos básicos y esos deseos básicos primarios del cuerpo y de las emociones. Entonces es cuando Moshe, es cuando el hombre, es cuando el alma en nosotros va al nivel más alto de la inteligencia y va a darle conocimiento profundo de la Torá por encima de los deseos de la carne, de los sentimientos y de las emociones que tenemos humanas. Eso está representando esta escena aquí. Y vemos entonces cómo es el proceso de nuestras almas, que requerimos de conocer la Torá desde el nivel más básico, desde el nivel literal del Pesaj,
hasta los niveles remes, alegórico, al nivel drash o derash, que es el nivel simbólico, como estamos viendo aquí, estamos viendo muchos símbolos, que el pozo, que las 7 mujeres. Ahorita vamos a hablar de la vara de Moshe, qué significa la vara, cómo apareció esa vara en las manos de él, si era un simple palo, qué significa. Y vamos al nivel Sod, que es el nivel más profundo de la Torah, que es tomar la esencia y el conocimiento y la sabiduría de la Torah para aplicarlo en nuestras vidas y hacer el proceso de rectificación. Entonces Moshe se va a casar con Sífora, o Sípora. Esa palabra Sípora en hebreo significa ave, ¿no? Entonces aquí vemos aquí las letras Zain, la Fe o la P, la Va, la Resh y la G. En el libro de Shemot 2:21 vamos a ver este encuentro. Y dice en el libro de Yazar, capítulo 76, lo siguiente. Y Reuel, que sea el papá de Sífora, el sacerdote midianita, había oído de las palabras de Moshe. O sea, que conoció del conocimiento que Moshe traía y que estaba enseñando. Y Reuel se dijo dentro de sí, yo pondré a este hombre en la casa de prisión, y así me reconciliaré con los hijos de Cus, porque él había oído de ellos. Él había salido de Cus, pero había una orden del nuevo rey de que mataran a Moshe, porque tenía temor de que Moshe pudiera tomar por sus capacidades, además porque sabían del Dios de él, que podía tomarse el reino de Cus, así como había huido de Egipto, y que sabía que en Egipto le temían, y por eso lo buscaban para matarle. Dice así, y ellos lo pusieron en la casa de prisión. ¿Se acuerdan que Joseph estuvo 13 años en una prisión? Y Moshe estuvo en prisión, aquí dice 10 años. Abraham también estuvo en una cueva prisionero durante 10 años. Estos 10 años, la prisión de los 10 años significa, es todo el proceso de los 10 sefirot, el proceso de restauración del alma. Y también es un tiempo. Nosotros no podemos pretender que porque llegamos hace unos meses o hace unos cuantos años a las raíces hebreas y a conocer la Torah, pues ya somos hombres de santidad, mujeres kadosh, tzadiks. No, esto es un proceso que toma tiempo. Así como un niño tiene que tomar un tiempo para crecer y el adolescente y el joven para madurar, nosotros también con el tiempo maduramos como personas. Pero en cuestión del alma también hay unos tiempos, hay unos ciclos, hay unos procesos. La restauración tiene unos procesos. Vamos a cumplir 6.000 años de restauración. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que tener mucha paciencia, mucha humildad y emuná en el Eterno dentro de todo este proceso. Y mientras Moshe estaba en la casa de prisión, Sípora, la hija de Reuel, le tomó piedad. Ella, que representa su alma gemela, la otra parte de él, ¿sí? El complemento, que es la idoneidad, es la compañía idónea, por eso el Eterno hizo a Adán, lo hizo macho y hembra, después aparece pues con el nombre de Java o Eva. Entonces aquí la importancia de las parejas en todo este proceso, ¿sí? Para aquellas que están solitas, las mujeres, órenle mucho al Eterno y sigan en su camino de santidad y de obediencia y de sujeción y de temor a Hashem para que él les provea un varón del mismo nivel de ustedes, temeroso de Hashem, igual a los varones que están solos, pídanle al Eterno, órenle todos los días para que les dé una mujer, ¿sí? Que se sujeten a ellos, que se sujeten a Mashiach, para poder que se sujeten a Mashiach y al Eterno, que tengan en su corazón temor al Eterno, porque no se puede hacer yugo desigual en este proceso. Eso hay que tener paciencia. Entonces, las mujeres no se vayan a ir con cualquiera que se les aparezca, igual que a los hombres, que simplemente por el hecho de que están solas o que necesitan la compañía, no. En este proceso, primero es el alma, después lo físico. Lo físico viene por añadidura. Entonces dice que Séfora, la hija de Reuel, le tomó piedad. Dice que y lo sostenía con pan y agua todo el tiempo. El pan, el alimento físico, el lejen, también representa la sabiduría y el conocimiento, pero también representa la bendición. El agua representa conocimiento.
Recordemos en la parashá del pacto abrahámico cómo el rey Melquisedec sale al encuentro de Abraham y lo bendice con pan y vino, ¿no? El pan y el vino en los tiempos antiguos representaba el espíritu y la palabra del Eterno, la sabiduría y el espíritu, ¿sí? Entonces, ella lo que está diciendo es que ella lo acompañó en este proceso. Él estaba en prisión, pero ella lo acompañó. Ella lo reconoció como su alma gemela, como su pareja, y lo acompaña en el proceso, ¿sí? Lógicamente, pues que lo sostuvo durante ese tiempo, y resulta que Reuel no se dio cuenta. Él dijo, no, ven, se lo encerraba allá y que se muera, que nadie le lleve comida, ¿no? Y entonces ella le dije, ¿por qué no vamos a mirar si él está vivo? Y si está vivo para que lo libere. Él dice, pero hija, ¿cómo se le ocurre? Si él a esta altura, después de 10 años, tiene que haber muerto. Yo di la orden de que nadie le llevara agua y comida. Lo que él no sabía era que su hija al escondido le estaba llevando pan y agua. Y lógicamente que cuando él va a mirar, a ver, resulta que encuentra a Moshe allá de pie orando, entonces se asusta. Entonces dice, no, realmente este sí, el Dios de Moshe, sí es más poderoso que mis dioses. Entonces Reuel se inclina ante el Dios de Moshe y a partir de ahí entonces él le da a su hija Sífora como esposa, da el consentimiento para que Moshe se case con Sífora. En el libro de Yazar, en el capítulo 77-50 dice lo siguiente con respecto a, la, a lo que tiene que ver con la caña o con la vara que les estaba diciendo ahora. Así que la caña permaneció plantada en el jardín de Reuel, hasta que vino el que tenía derecho a ella y la tomó. Y cuando Reuel vio la caña de la mano de Moshe, él se puso pensativo y le dio a él su hija Sípora por esposa. Bueno, una vez él libera a Moshe, Moshe sale y resulta que en el jardín de Reuel había unas plantaciones, unos arbustos y había una caña. Dice el Midrash antiguo y el mismo Yazar en el inicio, dice que el Eterno utilizó una caña con el nombre de él grabado en la caña y con eso él hizo todas las cosas en el universo. ¿Sí? La caña representa la menorá y representa todos los sefirós. Entonces dice que luego pasó a Adán, pero cuando Adán fue expulsado del Gan Edén, pues él perdió la caña y la caña luego pasó al sobreviviente del diluvio que era Noah o Noé. Y de Noah pasó a su hijo Sem, o Shem. Y de Shem, pues pasó a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Joseph. Pero cuando Joseph muere en Egipto, dice que la vara se perdió. Y luego Reuel, en una de sus peregrinaciones a Egipto, encuentra la vara y la toma con el nombre del Eterno, con el Yud-He-Vah-He grabado en la caña, le parece curioso y se la lleva para su casa y la siembra. Pero dice que mucha gente intentó arrancar esta caña, tomarla y nadie la tomaba. Es como muy parecido a la historia del rey Arturo con la espada de Excalibur, ¿no? ¿Se acuerdan que enterraron la espada de Excalibur en una roca y hacían peregrinaciones los hombres más fuertes del mundo para sacar la espada? Porque aquel que sacara la espada se convertiría en el rey. Y nadie podía hacerlo, sino que luego el rey Arturo aparece en esta leyenda sacando la espada. Bueno, algo así parecido aquí cuando Moshe ve la vara lo llama, él siente el llamado en su alma y él simplemente la toma y la levanta. Entonces aquí es donde dice Reuel, dice, no, pues este hombre si pudo sacar esa caña de ahí, nadie podía, es porque es el hombre llamado a regir todos estos pueblos. Y entonces ahí ya se empieza a cumplir esa profecía. Moshe entonces está, recuerden que él era un príncipe, ¿sí? De Egipto, un hombre que se había criado en la sabiduría egipcia, un rey, un príncipe, general de ejércitos, con todos los honores, con toda la opulencia. Pero este proceso entonces lo llevó a que él empezara a vivir lo que es el trabajo del alma, a alimentarse de los frutos de las sefirot, ¿no? De los diferentes frutos que más adelante vamos a ver cada sefirot, cómo son los frutos. Ya vimos que en el sefirot del Anetzat, que representa a Moshe, está el fruto de la victoria y está la humildad increstada dentro, como ese fruto, como esa midot, esa virtud que tenemos que cultivar en el alma. Moshe entonces
durante el tiempo que está en la casa de Yitro o de Raúl, con su esposa, pues tiene a un hijo llamado Gerson, o Gerson, así como se llamaba, le colocó el nombre al primogénito de Leví. Recuerda que Moisés o Moshe descendía de la tribu de Leví. Entonces le colocó Gerson en el nombre de su tatarabuelo, por decirlo así. Y él está durante 40 años, durante todos estos años, desde los 66 hasta los 80, durante este tiempo está aprendiendo las labores del pastoreo, de llevar rebaños. Esa es otra etapa que tenemos que vivir, pastorear, enseñar, guiar a las almas. Tenía que ser preparado durante ese tiempo para poder que él fuera a convertirse más adelante en el líder que necesitaba el pueblo de Israel. Porque no solamente era ir de la mano del Eterno con esos prodigios portentosos y sacar al pueblo de Israel de Egipto o de Misraim, sino que era guiarlo luego por el desierto durante 40 años. Él no lo sabía, pero el Eterno ya tenía planeado todo esto. Entonces, permitámosle al Eterno que nos guíe, que nos lleve de la mano, que todo lo que aprendemos en la vida, todas las experiencias que tenemos en nuestra vida tienen un propósito. Más cuando nos encaminamos en este llamado de hacer parte del pueblo de Israel y de llamar a todos los hermanos y hermanas y a coayudar en este proceso, ¿sí? De servirle al reino de Israel, de servir la preparada de la segunda venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Amén. Ok, bueno, entonces hasta aquí la primera parte del pacto mosaico. Teníamos que conocer un poco sobre Moisés y sobre cómo se relaciona Moshe dentro de nuestro proceso espiritual, porque nosotros tenemos que adquirir el liderazgo, la humildad, el valor, la inteligencia, todas estas virtudes que tenía Moshe para poder guiar al pueblo de Israel, es decir, para poder guiar todo ese proceso espiritual dentro de nosotros. Es importante, es necesario conocer, ¿sí? Ese proceso para alcanzar, para poder entonces empezar a hablar de lo que es el pacto, de lo que representa el pacto del Eterno, que está registrándolo en nuestra mente y que lo está registrando en nuestros corazones. Bueno, las queridas Ajot, las queridas hermanas, si tienen alguna pregunta, algún aporte que realizar aquí a la clase, a la primera parte de la clase del día de hoy. Soy todo oídos, entonces pueden abrir sus micrófonos. No, está todo bien. Y entendí lo que está hablando usted, More, de lo de Moshe. Y me gusta mucho la gamatía, ¿eh? Gracias por compartir. Shalom, la gloria es para el Eterno. Yo sé que a usted le gusta mucho la gematría. Gracias, amén. Que no puede nos guía. Sabiduría para que se nos enseñe, More. Muchas gracias. Amén. Sí, estamos todos aprendiendo, creciendo en emuná, en espíritu. Y ya estamos dando cuenta que esto no es un proceso religioso, ¿no? Sí, así es. Es un proceso de estudio, que es un proceso espiritual y es un proceso del alma. La religión yo se la dejo a los religiosos. Si alguien de acá busca religión en mí, no la va a encontrar y de pronto no sería el lugar, ¿no? Sí. Religiones hay por todo lado, pues cada quien tiene sus necesidades y su proceso. Aquí vamos a saber el aspecto del conocimiento y de cómo aplicarlo en nosotros. ¿Sí? No hay ningún problema en ser religioso. Lo importante es, usted puede congregarse y hacer parte de una religión, pero lo importante es que usted tenga claridad del conocimiento y lo pueda aplicar en su alma y puedan mejorar como seres humanos, como seres espirituales, como seres sociales, en sus relaciones de pareja, de familia. Eso es un proceso largo. No crean que Moshe fue un santo desde un principio. Un hombre como cualquiera de nosotros con todos sus problemas y sus situaciones, con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus errores. Aún con altos niveles de santidad y de sabiduría cometió muchos errores. Pues ya vamos a ver más adelante, usted ya lo ha visto en las parashá,
cómo el Eterno no le permite entrar a la tierra prometida. Entonces, tengamos paciencia y centrémonos en lo que hay que hacer. Muchas gracias, hermana Rocío, por su comentario. La hermana, Amén. ¿quién es? ¿La hermana Paola en Argentina o quién tenemos allá? La hermana Milena, de Bogotá, ¿qué nos dice? Pues, como siempre, estos mensajes llevan un profundo conocimiento. Yo he escuchado las parachadas, digamos que conocen uno desde la parte muy superficial y ya de conocimiento para pasarle al alma, que realmente eso va más al alma que al conocimiento superficial que decía usted de la religiosidad, lo que más bien va a un conocimiento en la sabiduría profunda que se va a aplicar en el alma, y pues en cada uno de los pasos vemos y dos de cada uno de los pasos que se han visto, pues acá nos habla mucho de la humildad y de esa victoria que es el alma sobre el cuerpo, ¿no? Que el Eterno le siga bendiciendo y dando siga compartiendo la profundidad de la esperanza. Amén, toda rabá. Bueno, pues espero que esta clase les haya servido, ¿no? Y no me crean, investiguen, comprueben lo que les he dicho en esta clase. Igual, bendito sea el Eterno, y ahorita tengo la oportunidad, como en las pasadas clases, les voy a enviar de aquí a mañana, les envío esta clase en audio, en MP3, MP4 y en video. Se lo mando a sus correos electrónicos, ¿sí? Como hemos venido haciendo, y también para que la compartan a sus hermanos, hermanas, compartan a todo el mundo. Compartan esto, que necesitamos que esta información, este conocimiento llegue a todos los rincones de la tierra. Y bueno, queda invitarlos para la próxima clase, mediante el Eterno, si nos permite, nos da la vida. El próximo lunes, a esta misma hora, a las 8 de la noche, hora Colombia, con la segunda parte del Pacto Mosaico. Ya vamos a entrar en el terreno de lo que es el pueblo de Israel, preparándose y recibiendo la Torá. Lógicamente que son muchos capítulos en el libro de Números que hablan de lo que pasó en el desierto, pero yo no me voy a meter en todos esos detalles, sino que voy a tomar cosas muy concretas, así como hicimos con Moshe, ¿no? Para ver este proceso, cómo nosotros nos integramos al pacto con el Eterno, cómo lo vivimos en el alma, que esa historia que sucedió se pueda dar en nosotros. Bueno, si no es más, vamos a hacer entonces una tefilá para agradecerle al Eterno, para que nos dé sabiduría y revelación. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, b'shem Yahshua Mashiach, toda rabá, vino Marquino, por esta noche, por esta sabiduría, por esta clase, por permitirnos reunirnos en Shalom, por recibir tu infinita sabiduría, tu profunda sabiduría, Padre, para el restablecimiento de tu reino en nuestras almas, la restauración de todo el principio del Adán original en nosotros. Padre, guíanos por un camino de santidad, llévanos siempre la mano, no nos sueltes, por favor, te necesitamos todos los días, en cada momento. Padre Santo, bendice las familias de nuestras hermanas y hermanas que están aquí presentes en esta clase y aquellos que están escuchando este mensaje. Llénalos de prosperidad material, espiritual, de sabiduría. Reconforta cada alma aquí, Padre Santo, con tu poder, con tu emuná. Bendito seas, la gloria y la honra es para ti. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beata Eloheja, Bechol Levabeja, Du Bechol Neshama, Du Bechol Meodejad. Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás al Eterno Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, amén. Y Shalom y Laila todo, muchas gracias aquí a mi esposa, a mi niña Laura, que también están aquí presentes, aprendiendo, compartiendo. Laila todo. Amén, Laila, todos saludos a su esposa y a su hijo, More. Amén, gracias. Tabarraba. Muchos shalom a su casa.